Buenas tardes, me presento, soy Jefferson Bolívar González González. Junto con mi compañero Cristian Alba, vamos a realizar lo que es la comunicación vía Profinet, utilizando un PLC de la familia 1500 junto con un variador de velocidad Dynamic G120. Como podemos ver en nuestro software de TIA Portal, tenemos los componentes, el PLC y el driver. ¿Dónde podemos encontrar estos drivers? En lo que es la ventana de catálogo, vamos a lo que es accionamiento y arrancadores. En esta opción buscamos lo que son accionamientos Cinematic y buscamos lo que es G120. Solo encontraremos una carpeta de control de unidades y los modelos que cogimos es el CU250. O sea, como podemos visualizar. Con respecto a lo que es su configuración de los componentes, no hicimos mayor configuración con respecto al CPU, debido a que los parámetros son los que debería tener. Lo que sí nos aseguramos es que cada uno tenga su propia dirección IP para poder realizar la comunicación vía Profinet. ¿Qué tiene este variador? Como podemos observar, todos nuestros variadores siempre tenemos lo que es una unidad de potencia y un panel de control. Se le pueden agregar más componentes dependiendo de las características, pero para esta práctica solo necesitamos esto. Como había indicado, no se realizó una configuración mayor a la que podemos visualizar, aparte que también podemos tener una vista general de este tipo de modelo. Como podemos observar, tenemos lo que es su capacidad de tensión, su potencia, aparte de otras características que nos servirían al momento de programar nuestra aplicación. ¿Qué más debemos tener en cuenta al realizar este tipo de proyecto? Es qué vamos a hacer. Como tenemos un variador de velocidad, obviamente vamos a tener que controlar la velocidad de un motor. Por lo tanto, realizamos lo que son funciones que nos faciliten este procedimiento. En el primero que vamos a mostrar, estamos controlando la salida de velocidad de un motor, que es una señal análoga, donde nosotros indicamos cuál es el punto o el rango de revolución que vamos a requerir, teniendo entre valores de 50 y -50. Hacemos la respectiva normalización entre los rangos respectivos y después su escalamiento, con la finalidad de poder ya sea visualizar o manipular dicho valor de salida con lo que tiene que ver es con la velocidad. También movemos el dato para saber cómo se está manipulando dicha variable. Otro punto que tenemos es directamente lo que es el monitoreo. Se repite el procedimiento, simplemente que ya no se tiene el condicionamiento, ya que no necesitamos un set point, no tenemos un control. Solo es para poder visualizar la velocidad del motor e indicar en los casos en que vaya a una velocidad que genera un error, ya sea un exceso de velocidad o no esté yendo a la velocidad que necesitamos. Y como hemos indicado, la apertura del código lo va a explicar mi compañero porque necesitamos saber cuáles son las características principales de nuestro motor. Por ejemplo, qué son las frecuencias, potencias y voltajes a los que debe funcionar. Y para ello deberíamos de parametrizar nuestro variador con dichas variables y también almacenarlas en nuestro código para poder trabajar con ellas. A continuación, mi compañero Cristian. Bueno, como había mencionado mi compañero, esto tiene que ver con respecto a la configuración del motor. En esta parte, en este bloque principal de programación, programamos el envío y recibimiento de datos del PLC hacia el variador de velocidad G120 y el envío desde el G120 hacia a nuestro PLC. Para ello, hemos creado un tipo de datos. En este caso, tenemos este bloque de datos, se llama FU-Receive y otro FU-Send. Entonces, en nuestro bloque principal, aquí tenemos este tipo de datos que lo hemos creado y lo podemos observar en nuestros bloques de datos que hemos agregado. Estos son los datos que son enviados al G120 eh, y los datos que recibimos desde el G120 en el PLC. Por ejemplo, para saber que la velocidad está ok, el control, la velocidad máxima, la temperatura del motor y todos los parámetros que nos envíe el variador de velocidad. Entonces, aquí volvemos al main y vemos que estos son los datos que son recibidos en el G120 y estos son los datos que nos envía el variador de velocidad G120. Esta función es la que ya explicó mi compañero previamente. Este tiene que ver con el monitoreo de la velocidad. Aquí simplemente hemos creado unas variables para tenerlas en el bloque principal de programación. Aquí también con respecto al control de velocidad. Y esto tiene que ver con el accionamiento del motor. El motor tiene modo automático para un start, un stop, para el enable y todas las funciones del motor. Lo que voy a explicar a continuación es la puesta en marcha del motor, es decir, desde el variador. Entonces nos vamos a ir a nuestro dispositivo G120 y nos vamos al parámetro puesta en servicio. A esto le damos doble clic en puesta en marcha y nos vamos a la especificación de consigna. Esto tiene que ver con respecto al accionamiento. Podemos elegir que la función de rampa entre al PLC con respecto a esos datos son enviados
a G120. También podemos elegir que el accionamiento sea directamente al variable de velocidad y que esos datos sean intercambiados con el PLC. Como es el caso, hemos elegido esa opción. Hemos elegido que el accionamiento sea directamente al G120 y en base a eso los datos sean enviados a nuestro PLC para las respectivas acciones. Este siguiente apartado tiene que ver con el tipo de control. Hay varios tipos de control para un motor. Aquí tenemos 22 tipos de controles, pero vamos a elegir un control de velocidad con característica lineal. Aquí tenemos característica lineal y FCC, parabólica, parametrizable, lineal y un sinnúmero de tipos de control de velocidad que no vienen a caso en este momento. Simplemente vamos a elegir de característica tipo lineal. Luego, ajustes predeterminados de consignas y fuentes de mando. Esto tiene que ver con los códigos de fallos, de alarmas, de servicio habilitado, la velocidad real filtrada, la intensidad real de valor absoluto filtrado. Luego, aquí nos dice que seleccionemos el ajuste predeterminado de las combinaciones de entradas y salidas y ponemos que el bus de campo con conmutación de juego de datos. Son configuraciones previas que se le hace a nuestro variador para empezar a parametrizar nuestro motor. Luego, los telegramas que vamos a utilizar el telegrama estándar 1, que es PZD 2, 2, de 2 a 2. Le damos a siguiente y aquí entramos a los ajustes de accionamiento. Aquí podemos elegir el tipo de norma, la norma. En este caso hemos utilizado la norma internacional con una frecuencia de 50 Hz en unidades de sistema internacional. También podríamos elegir de motor NEMA con 60 Hz y unidades estadounidenses. Y en la tercera opción podemos elegir un motor NEMA con 60 Hz pero con unidades del sistema internacional. En este caso hemos elegido la primera opción. La tensión de conexión de equipos, esto tiene que ver con la alimentación del motor, bueno, y del... Ya. Luego con el ciclo de carga con alta sobrecarga de actos vectoriales y tenemos dos opciones. Esta opción y la opción cero. Vamos a jalar en esta opción cero para tener ciclo de carga con alta sobrecarga de actos vectoriales. Y esto tiene que ver con otras opciones de accionamiento para elegir si tenemos un filtro, bobina de motor, un filtro de ADT, un filtro senoidal de Siemens o un filtro senoidal de tercero. Estos son filtros de accionamiento. ¿Ok? Entonces, como no contamos con dicho filtro, le ponemos sin filtro. Le damos a siguiente y aquí ya entramos a lo que es la parametrización del motor. Entonces, aquí nos dice que introduzcamos los datos del motor. Aquí que seleccionamos qué tipo de motor vamos a hacer utilizado. Motor síncrono, asíncrono. Y aquí tenemos una lista específica de motores que son de Siemens. Estos códigos corresponden a datos a modelos específicos de Siemens. Entonces, como no es el caso, elegimos un motor asíncrono. El motor tiene un tipo de configuración, ya sea en triángulo o estrella. En este caso lo tenemos en estrella, no, perdón, en triángulo y así es como queda la configuración. Luego tenemos la tensión asignada al motor que va a ser de 230 voltios. Estos son ya parámetros específicos del motor. La intensidad del motor, la potencia, el factor de potencia del motor, la frecuencia y la velocidad de giro asignada al motor. Aquí podemos especificar si el motor cuenta con una refrigeración, ya sea natural, una independiente, por líquido, cimentero. Recordemos que estos motores manejan altas potencias y suelen tener altas temperaturas y por lo tanto en muchos casos se necesita una refrigeración para los motores. Otros sensores que se les puede especificar son sensores de temperatura, como un PTC de alarma, un KTS 84 y un NC bimetral de alarma y temporización. Esto es para el caso del que el motor maneja altas temperaturas y sea de alta potencia. Para evitar daños, sería importante tener un control de la temperatura del motor. Entonces, aquí le damos el siguiente. Para el mantenimiento del motor también tiene estas opciones: freno de motor con secuenciador, freno de motor siempre abierto, freno de motor con secuenciador, conexión por bico. En este caso no tenemos un freno de mantenimiento y le damos el siguiente. Otros parámetros importantes como son la velocidad de giro de referencia y la velocidad máxima del motor. Aquí tenemos que lo hemos puesto en 500 revoluciones por minuto y aquí la velocidad máxima en 1500 revoluciones por minuto. El tiempo de aceleración está establecido en 3 segundos y el tiempo de aceleración está en 3 segundos. Podríamos cambiarlo, podríamos ponerlo por ejemplo en 10 y el tiempo de aceleración para parar rápida en caso de una de emergencia y requiramos que nuestro motor pare de forma inmediata. Le damos al siguiente. Aquí con respecto a la aplicación tecnológica tenemos accionamiento estándar, bombas y ventilador, regulación sin encoder, bombas y ventiladores. Como accionamiento estándar para un motor asíncrono le ponemos un accionamiento estándar. En el caso de que tengamos un motor de bombas y ventiladores, elegiríamos esa acción, pero en este caso tenemos un accionamiento estándar. Identificación del motor, no lo seleccionamos, simplemente lo dejamos en bloqueado.
Le damos al siguiente. Podemos también seleccionar encoders en caso de que tengamos y para poder medir la velocidad, contar con estos encoders. Como en nuestro caso no contamos con ellos, le damos al siguiente y nos seleccionamos tipo. Aquí nos sale un resumen de todas las configuraciones que hemos hecho previamente y le damos a finalizar. Luego nos vamos aquí a panel de mando y en el caso que ya estuviese inicializado, este panel nos saldría de otro color para realizar el control desde nuestro guía portal del motor. Podríamos darle adelante, atrás, podríamos ponerle el botón de parada, todos los controles que se podrían hacer desde nuestro software guía portal. Luego tenemos opciones de optimización, también tenemos opciones de guardar los datos de parametrización, por ejemplo, de un motor. Bueno, no se ha mencionado, pero el motor cuenta con una memoria, una ranura para poner una memoria en el cual podemos almacenar datos de los motores. En este caso, como no contamos con ella, no le ponemos ninguna copia. En el caso de que tengamos, ya no saldría la opción habilitada y podríamos agregar dicha memoria a nuestro variador de velocidad. Eso sería con respecto a la puesta en marcha de nuestro motor. Entonces, como ya explicó mi compañero, estas son todas el ajuste de programación de nuestro motor. Y ya a continuación mi compañero ya finalizaría con la conclusión de nuestro tema. Bueno, para concluir, como podemos observar, es relativamente sencillo hacer lo que es la configuración de los parámetros de un motor dentro de nuestro variador de frecuencia. ¿Por qué lo hacemos aquí y no lo hacemos directamente desde nuestro variador de frecuencia? Es posible hacerlo usando un variador de frecuencia físico, desde ahí siempre y cuando tenga su panel de control. Si no lo tienen, recuerden que son extraíbles, no pueden hacer ese tipo de programación. Y aparte, una de las mayores ventajas de hacerlo de esta manera es que se puede hacer un tipo de configuración de manera remota, debido a que no siempre estos componentes estarán a mano. Suelen estar en posiciones muy complicadas de acceder o a distancias demasiado lejanas del sistema de control. Entonces, es mucho más factible conectarse a un CPU, el cual sí esté accesible, acceder desde él al funcionamiento de nuestro variador y realizar las configuraciones necesarias según sea la aplicación. Esa es una de las mayores ventajas de poderlo hacer de esta manera. Y como acabo de decir, su configuración no es para nada complicado. Hay que tener bien en cuenta cuáles son sus características, cómo está conectado y qué vamos a requerir de él. A base de eso, se empieza a programar y a trabajar. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Sí, otra cosa para concluir, otra ventaja que podríamos agregar con respecto a hacer la configuración desde TIA Portal es que con este software nosotros podemos monitorear el funcionamiento del motor. Podríamos añadir un HMI y en base a eso controlarlo desde nuestro cuarto de mando. Cosa que si no tenemos el CPU, tendríamos que ir continuamente a donde se encuentra el variador de velocidad y en caso que se tenga un display, tendríamos que estar en cada momento. En cambio, si estamos en un cuarto de control donde una persona esté monitoreando el funcionamiento, sería otra de las ventajas para poder tener mucho más control y en tiempo real de nuestro funcionamiento del motor en sí. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.